Nuevo día, nueva encuesta posterior al escenario de las primarias. Durante esta jornada conocimos la encuesta Pulso Ciudadano de Activa, que muestra que dentro de la pregunta cerrada de si las elecciones fueran este domingo, ¿quién le gustaría que fuera presidente de Chile? Janet Jara se queda con el primer lugar con un 33,8% de las preferencias, seguida recién por José Antonio Kast con un 17,13%, bien cerca de Evelyn Matei con un 16,8%. De todas las encuestas que hemos conocido esta semana post primarias, es la que muestra una eventual victoria más sólida de Janet Jara en primera vuelta. La pregunta se hace en torno a la primera vuelta, pero de todas formas el porcentaje es importante. Queremos tratar de entenderlo. Hoy día nos acompaña Martín Monet, él es analista de estudios de Public Affairs de Activa Research. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Matías, Yerko, ¿cómo están? Hola, Muchas Matías. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Súper bien, Martín, muchas gracias por estar acompañándonos. Oye, es una ventaja importante, ¿no? Y quizás uno podría atribuirlo a un fuerte efecto primarias del efecto ganador, ¿no? Del hecho de que un candidato esté durante algunos días en un círculo como virtuoso después de haber obtenido un triunfo importante. Sí, hay algo de eso. Yo diría que con respecto a la posición que ocupa Janet Jara hoy en día en la carrera presidencial, con miras a la primera vuelta, ¿cierto? Hay principalmente dos factores explicativos. La primera tiene que ver con que es la única candidata de centro izquierda que hoy en día está en lista y por ende, por una cosa de cómo se distribuye el espectro político en Chile, no solo ahora, sino que históricamente, va a tener de base un 30% más o menos, que es el mismo 30% que podríamos decir, por ejemplo, que tiene de base exactamente la aprobación del presidente. Y en segundo lugar, como tú lo mencionabas, efectivamente debe haber algo de lo que nosotros llamamos en el rubro espuma, ¿cierto? Post el holgado triunfo en las primarias que tuvo ante principalmente Carolina Toá. Ya. ¿Ese efecto espuma, tú crees que se habría producido de cualquier forma con cualquier ganador, o el hecho de que Janet Jara haya ganado con tanta contundencia también impulsa un poquito más? No, yo creo que tiene que ver definitivamente con la contundencia. O sea, como te digo, por una cosa de cómo se distribuye políticamente el país, me parece que el candidato ganador de primarias habría andado, digamos, en un 25-30%, pero creo que el número que tiene hoy en día Janet se debe a sus cualidades, a su carisma, a que logró conectar principalmente con dos segmentos muy importantes, los jóvenes. Hoy en día un 50% de los jóvenes, es decir, la mitad de las personas entre 18 y 30 años la está considerando a ella como su opción presidencial. Y en segundo lugar, con los sectores bajos. Janet, debido a su origen popular, logró conectar emocionalmente con los segmentos socioeconómicos bajos, que era algo que no había podido hacer Carolina Toá. Y sin duda que esos dos factores explican en parte su triunfo de manera tan holgada y los números que tiene hoy en día de cara a una primera vuelta. Martín, mencionabas tú hace unos minutos que es la candidata que queda, digamos, de la centroizquierda. Pero ¿es percibida como la candidata de la centroizquierda o es percibida por la ciudadanía, según esta encuesta, como una candidata de extrema izquierda? Mira, o ella logra de alguna manera, con esto que tú recién decías, con estas cualidades que tú dices recién, separarse o distanciarse de su partido. Es una cosa súper interesante esa, porque en este momento efectivamente Janet Jara me da la impresión a mí por los datos que manejamos que no es percibida como una figura de extrema izquierda. Un tercio de hecho de los votantes que se identifican como de centro la están considerando a ella como su opción preferida. Entonces me parece que en este momento no es considerada como tal. Ahora bien, creo que ese es un riesgo latente que tiene su candidatura. Nosotros, dentro de las cosas que medimos en este mes, nos pusimos, por ejemplo, en un escenario hipotético en el que se tuviera que escoger entre una opción de extrema derecha y una opción de extrema izquierda. Y la extrema derecha ganaría, digamos, un 33% de la ciudadanía dice que votaría por la extrema derecha. Solamente un 23% dice que se inclinaría por la opción de extrema izquierda y un 30% dice que preferiría votar nulo o blanco. Entonces creo que esa seguramente va a ser una de las estrategias que tenga la derecha de cara a la campaña. Hasta ahora me parece que Janet Jara ha logrado evitar ser categorizada bajo ese rótulo y por ende, de ahí, por ejemplo, la popularidad que tiene con el centro. Pero es un peligro que tiene su candidatura, sin duda. Sí,
Es interesante igual porque una demostración de que de momento no está asociada a una figura de extrema izquierda esa disonancia entre ese 33% que obtendría en primera vuelta versus un 23% que no votaría bajo ningún... O sea, un 23% que optaría por votar por una candidatura de extrema izquierda, ¿no? Falta ahí un 10% que probablemente es un 10% que no la considera bajo ningún punto de vista una candidatura de extrema izquierda. Exactamente. Hablemos un poquito también sobre el rechazo que generan los candidatos, porque creo que acá hay también un punto interesante. Cuando se consulta por qué candidatos no se votaría jamás, José Antonio Kast sigue teniendo un alto rechazo, 30,6% versus una Janet Jara que también tiene un alto rechazo, 26,2%, y ahí quizás viene la ventaja de la que en este minuto está en tercer lugar, que es Evelyn Matei, marca solo un 3,3% dentro de por qué no votaría jamás, que uno se imagina que es dentro de las distintas disyuntivas, ¿no? Pero tanto Kast como Jara, que en este momento parecieran ocupar no solo en esta encuesta, sino que en todas las dos primeras posiciones, van a tener que luchar contra personas que bajo ningún punto de vista parecieran estar dispuestas a votar por ellos. Claro. La primera y la segunda vuelta, Matías, difieren para mí en un punto súper característico que tiene que ver con cómo se ganan, digamos, una y otra. La primera vuelta se gana por adhesión y la segunda vuelta se gana por no rechazo. Ya. Y en ese sentido, claro, el tema del rechazo va a ser clave a la hora de evaluar a los candidatos que compitan en una eventual segunda vuelta. Seguramente el candidato que tenga el mayor rechazo, ya sea, digamos, por atributos más personales, ya sea por posturas políticas, ya sea por afiliaciones partidarias, se encuentra en una posición desventajosa de cara a una segunda vuelta. Martín, estaba mirando aquí las cifras, digamos, y cuando uno suma quiénes votarían por otros o ninguno, o los que no saben, hay casi un 22%, un 21% de indecisos, ¿no? De gente que no sabe qué votar. ¿Y cómo se puede capitalizar eso? Porque un 20% es muchísimo, digamos. Es casi lo que José Antonio Kast quisiera tener hoy día en este momento en la encuesta. Entonces, ¿y qué tendencias tienen por lo general estos porcentajes a medida que avanzan las elecciones? ¿Con quién tienden a irse estos porcentajes, estos indecisos, no? Mira, estamos frente a la particularidad de que la elección que vamos a tener a fines de año es la primera con voto obligatorio y registro automático. Y en este tipo de elecciones, los que definen quiénes son los ganadores finalmente son justamente las personas que no se inclinan fuertemente, digamos, por ningún candidato, las personas que declaran no tener posición política, por ejemplo. En ese sentido, creo que uno de los retos que van a tener los candidatos de cara a la segunda vuelta es conquistar justamente a este segmento, que puede ser que esté considerando ya una opción a priori, digamos, o que todavía participe del segmento de los indecisos, y que es seguramente un votante que no se va a decidir tanto por un proyecto político, sino que más por la conexión emocional con los candidatos y por la capacidad de abarcar los problemas que hoy en día la ciudadanía percibe como importantes, como lo son, por ejemplo, la delincuencia, la inmigración, problemas asociados a seguridad y a temas económicos principalmente. Martín, ¿cómo han visto ustedes en la evolución de las campañas, no solamente en esta, pero nosotros lo hemos comentado acá en el programa, de cómo la gente ha ido cambiando, digamos, no solo los intereses, sino que además sus posturas respecto de los candidatos y dejando de lado los programas, ¿no? Ya casi nadie, probablemente se lee los programas y van votando por afinidades, ¿no? O por, no sé si caricaturas, pero sí se hacen muchas de estas, sobre todo en época de campaña, de un lado y de otro. ¿Cómo ha ido mutando eso en el votante? ¿Se vota mucho más ya hoy día por el carisma y por lo que genera el candidato, más que por el programa que lo acompaña? Yo diría que es una mezcla de cosas. Sin duda que la conexión emocional de los ciudadanos y ciudadanas con el candidato o la candidata es un factor a tener en cuenta con respecto a quién finalmente se elige como ganador de la elección. Me parece que hemos tenido liderazgos políticos que se han destacado en gran parte por su carisma y por su conexión emocional con la gente. Se me llena a la mente, por ejemplo, Michelle Bachelet, y que creo que su popularidad se explica en buena parte a eso, además de temas de gestión y afinidad política.
Entonces, claro, es un factor que pesa más o menos dependiendo de las figuras, digamos, de las fortalezas que tienen cada uno. Hay políticos que logran generar esa conexión emocional con el público, hay políticos que se destacan más por temas de gestión más silenciosa, digamos. Entonces sí, sin duda que lo emocional es un factor, no solamente ahora, sino que yo creo que lo ha sido siempre. Interesante, vamos a seguir conversando a medida que se vaya actualizando obviamente esta encuesta. Martín Moneta, analista de estudios de Public Affairs de Activa Research, muchas gracias por habernos acompañado comentando esta nueva edición de Pulso Ciudadano. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, Escuchamos Martín.